Vamos a comenzar esta clase de líquidos y electrolitos en el recién nacido. O sea, la primera idea que de repente les puede despertar a ustedes es que hay que hacer cálculos complicados en el recién nacido, dilatarlo, ¿de acuerdo? ¿No? Cuando ustedes tengan que estar con un recién nacido, para que se cerre, ¿no? Yo puedo tener que estar pensando cómo era. Bueno, la buena noticia es de que al recién nacido ustedes generalmente lo van a hidratar con leche. Es la verdad. Lo van a hidratar con leche. El paciente que les llegue a ustedes, ¿de acuerdo? Más del 90% lo van a hidratar dándole leche. ¿Ok? Es bien fácil. Así que no piensan de que es una cosa complicada, no. El niño que viene deshidratado, realmente no toma leche, estuvo por la mamá no tiene buena técnica de lactancia materna, el que venga es la que le leche. Es la verdad. ¿Ya? El cuerpo ya hay que estar vigilando el peso de los bebés, como les decía, ¿no? Por ejemplo, el día viernes nacieron 5 bebés, de acuerdo, 5 enanos en la clínica, en el turno. Uno de ellos se durmió planchado porque la mamá hizo hipotensión. Parece que fue el epidural. Debe nacer así, todo plástico, ¿no? Entonces tuvimos que pulsearlo, ¿de acuerdo? Hasta el Mr. Sopa, inclusive. Dije a lo intubar, dije, no, le dan nunca toman su leche. Ya, de estos enanos, uno de ellos, por ejemplo, el día de hoy, porque hoy temprano a pasar visita, el cuarto y vamos para acá, de la clase, uno perdió 8%. Mira, el día viernes, 8%. Y ese 8%, realmente los niños en neonatología lo pesan, muchas veces las unidades lo pesan en la noche. Entonces, ese peso es de noche. ¿Ok? Entonces hay que ver con el problema que está pasando, ¿no? ¿Cuál es un niño que candidato para que se deshidrate? Más del 10%, ya les dije que ya piensan ustedes que este niño está deshidratado. Pues lo que ustedes más van a ver son niños que tengan que hidratar con leche, la mayoría. O sea, no tanto el café, ¿verdad? Yo le voy a enseñar esto porque tengo que enseñarles, ¿de acuerdo? Pero la mayoría van a hidratarse con leche. ¿Ok? ¿Ya? Y la leche materna, lactancia materna no he hecho todavía esa clase, ¿no? La leche materna realmente es, hay leche materna, obviamente que es el calostro, que el niño realmente va a tomar los primeros 5 días. Y la madre realmente produce un volumen aproximado de 45 cc hasta 120 en el día. Es mucho, ¿verdad? Es mucho. ¿Ok? El quinto día que viene el golpe de leche, la mamá más o menos va a producir 500 centímetros cúbicos. Sube rápidamente, así rápido. Hasta el 12º día. El 12º día es lo que se llama la leche madura. La mamá va a producir aproximadamente entre 750 y llega a producir hasta 900 centímetros cúbicos en 24 horas. Y la mamá produce gran cantidad de leche. ¿Se dan cuenta? Entonces ustedes tienen que acordarse eso, ¿ya? Para que en el momento sepan cómo asistir a la mamá. Porque la mamá va a preguntar, ¿y cuánto voy a producir yo? ¿De acuerdo? Ahora, es muy subjetivo saber cuánto va a producir una madre en la cantidad de leche, ¿verdad? ¿No? Entonces, hay una forma que es la mamá decirle que, de acuerdo, se extrae la leche, de acuerdo a extractor de leche, y más o menos ver cuánto produce, hacer un cálculo. Y él mismo se va a dar cuenta, ¿ok? Entonces eso es lo que es leche materna. En lo que son leches maternizadas, hay lo que se llaman las leches estándar, ¿de acuerdo? Muy corrientes las leches, ¿de acuerdo? Las diluciones dependen del fabricante, se diluyen una medida de polvo, una onza de agua, ¿ya? Hay leches que se llaman las leches parcialmente hidrolizadas. Esas son las leches llamadas comfort. La fórmula comfort, ¿ya? Entonces esas leches realmente son parcialmente hidrolizadas, ¿no? Realmente las proteínas han sido más fraccionadas, ¿ya?
y tiene un poco menos cantidad de lactosa. Y hay las otras leches que se llaman las extensamente hidrolizadas. ¿De acuerdo? Estas son llamadas leches hipoalergénicas. Justamente se dan a aquellos niños que presentan alergia a la proteína de leche de vaca. ¿Ya? Porque la mamá consume leche, lácteos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Consume lácteos y esa proteína de la vaca, ¿de acuerdo? Se consume y aparece en la leche de la mamá. O sea, la mamá no trae del aire las grasas, nada. Todo lo va a consumir de la dieta. Es por eso que ahí les he dicho, ¿no? Lo que comes influye en tu bebé. Tiene algo de cierto. Si la madre consume mucha grasa saturada, esa leche va a tener gran cantidad de grasa saturada y el niño va a tener cólico. Otro mito es, para que tengas leche, toma, ¿qué dice? Toma cacao, ¿no? Cacao. Sí. Yo lo he escuchado, tú tienes que saber, antes que la madre lo sorprenda. Dice, no, me han dicho que tome cacao, sí. Cáscara de cacao, pepe de cacao. Bueno, el chocolate obviamente tiene cacao, ¿no? Entonces, todo lo que sea cacao, chocolate, la madre no debe consumir. Tampoco té y café. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque tiene teobramina y eso produce dolor abdominal en los niños. El niño está con dolor, entonces poniendo gasoil, y el chico sigue doliendo. ¿Okay? La leche de proteína de leche de vaca también puede producir dolor abdominal, pupos, ¿de acuerdo? Pero lo que ustedes no deben olvidarse es que produce producciones con sangre. ¿Ya? ¿Ven que son con sangre? ¿Qué es lo que van a hacer? Le van a dar antibióticos, ¿verdad? Y esa leche de leche de vaca. El niño luce feliz, está tomando pues solución con sangre, ¿no? Generalmente entre el segundo y tercer mes. ¿De acuerdo? Ahí ustedes tienen que usar, si la madre el bebé toma leche maternizada, tienen que dar una leche con proteínas extensamente hidrolizadas. ¿De acuerdo? O La leche que hipoalergénica evita los niveles de lactosa. No, la lactosa es un carbohidrato, es una proteína. La intolerancia a la lactosa generalmente es más raro en los niños. Generalmente más aleja la proteína de leche de vaca. ¿Okay? Entonces es una leche hipoalergénica, en el mercado hay bastantes, o una leche en base a proteína de arroz. ¿De acuerdo? Y también hay bastantes en el mercado. ¿De acuerdo? Hay similar rice, hay el plus 1 arroz, etc. Hay unas, ¿no? ¿De acuerdo? Hay Nutramugen, que es leche extensamente hidrolizada. ¿De acuerdo? Entonces, para que ustedes sepan, ¿de acuerdo? Que los niños, hay varias formas de hidratarlos. Leche. ¿De acuerdo? Lo que ustedes van a ver es darle leche. ¿De acuerdo? Eso es lo que es leche. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de la etapa fetal, miren ustedes que el niño, ¿no? Miren, el agua corporal, en la etapa fetal, miren, el primer trimestre, 95% del enano es agua. Es impresionante, ¿verdad? 95%. ¿Ya? 24 semanas, 86%. Miren, de ellos el 60% es el agua extracelular. ¿De acuerdo? Obviamente la dilución se produce a expensas del aumento del contenido de proteínas y minerales. La grasa es solo 2% en este caso. Cuando hablamos de balance hídrico, ¿no? Es un componente esencial en el recién nacido. ¿Ya? Es el niño que está hospitalizado. Cuando vamos a hablar de hidratación, es aquel niño que generalmente está hospitalizado. Porque no está hospitalizado, ustedes lo van a hidratar con leche. Y es la mayoría. ¿De acuerdo? ¿Ya? El agua corporal total, para recordar, es el líquido intracelular más el líquido extracelular. El líquido extracelular es el líquido intravascular, ¿de acuerdo? Más el líquido intersticial. Las características especiales, ¿de acuerdo? De los recién nacidos, es que nacen con bastante agua corporal total. Es por eso que ustedes lo van a ver a este niño, ¿de acuerdo? Cuando nace medio hinchadito, inclusive con edema de párpados. Nace con edema de párpados
porque justamente tienen mayor cantidad de agua por el total. Entonces, sí se puede ir en los ojos, porque obviamente viene con exceso de agua, ¿ok? ¿No? Y es a expensas del líquido extracelular. En el adulto, 60% es agua. Miren, una conclusión diferente. A término, miren ustedes, 75% es agua, ¿de acuerdo? Con sus concentraciones respectivas, ¿no? El prematuro, ¿de acuerdo? Miren ustedes, 20 semanas, 90%, ¿de acuerdo? Y van a perder gran cantidad de peso. O sea, cuanto más pequeño es el niño, tiene mayor agua corporal total. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, si aquí vemos 3 semanas, vean ustedes, semanas, va variando. Cuando llegamos al término, los números van disminuyendo. El líquido extracelular es mucho mayor, ¿de acuerdo? Y el líquido a término, vean ustedes, sigue siendo mayor, pero se incrementa con mayor grado gestacional el líquido intracelular, ¿de acuerdo? Lo peor que le puede pasar a un niño es cuando se deshidrata, pierde el agua extracelular y se deshidrata más, ya se compromete el agua intracelular. Ahí viene la desgracia del recién nacido. Por un niño lactante, cuando ya se deshidrata ya el intracelular, ese es el problema. ¿De acuerdo? Entonces tienen que rescatarlo, ya sea este neonato o al lactante, antes de que se comprometa el líquido intracelular. Es el mensaje. ¿Ok? ¿Ya? Los primeros días hay reducción de agua, ¿de acuerdo? En los primeros días hay un débito urinario bajo, después una fase poliúrica, ¿de acuerdo? Representa una gran contracción isotónica de líquidos corporales, ¿no? Hay una contracción isotónica, ¿de acuerdo? No hay alteraciones hidroelectrolíticas en el niño normal, ¿de acuerdo? ¿Ya? Puede resultar anormal, ¿de acuerdo? En algunos casos, por ello vigilamos el balance, el peso y la concentración sérica de electrolitos. ¿Okay? El prematuro, especialmente el muy bajo peso, ¿cuánto tiene de peso? ¿Cuántos menores? ¿Ah? Menor de 1500, ¿verdad? ¿Ya? Menor de 1500. Bajo peso es menor de 2500. Muy bajo peso, menor de 1500. Extremadamente muy bajo peso, menor de 1500. ¿Ok? Para entenderlo. ¿Ya? ¿Ya? En el prematuro o el muy bajo peso, que es el que uno tiene más cuidado, ¿de acuerdo? Hay que permitir una contracción fisiológica postnatal del extracelular, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahí puede una pérdida fisiológica del 10%. A veces hay que lograr un balance hídrico negativo, ver un balance de sodio los primeros 1 a 3 días y obviamente es minimizar las pérdidas transepidémicas, porque obviamente el niño va a perder mucho por la parte respiratoria, ¿de acuerdo? Más pierde por la piel. Si nosotros fracasamos, obviamente, en el balance hídrico de un recién nacido, porque todavía no hemos hablado cómo lo vamos a hacer, vamos a hablar de generalidades, ¿de acuerdo? Habrá riesgo en este prematuro, obviamente, de si nos excedemos en líquidos, podemos tener, de acuerdo, persistencia del ductus anterior. Los niños hacen congestión pulmonar, te pasan de líquidos y el niño se va a congestionar. Hay apertura del ductus. ¿Ya? Es por eso que en los prematuros, cuando nacen, se les debe hacer a las 24 o 48 horas como máximo una ecocardiografía para buscar ductus, para ver el ductus. ¿De acuerdo? Porque generalmente los niños no presentan soplo por ductus hasta 48 horas antes de que tú, ¿de acuerdo?, lo escuches. O sea, se abre el ductus y no lo vas a escuchar, pero ya está abierto. Entonces, una forma precoz es hacerle una ecocardiografía, porque cuando tú ya sientes el soplo del ductus, ¿de acuerdo?, ya está abierto hace 2 días. Ya. Displasia, ¿de acuerdo? Enterocolitis necrotizante, ¿de acuerdo? Ya que es un fenómeno inmunológico, ¿ya? Incluso displasia broncopulmonar. El exceso de líquidos es la displasia broncopulmonar. La displasia broncopulmonar es una enfermedad pulmonar crónica en la cual hay una alteración del epitelio respiratorio producto del exceso de oxígeno en el recién nacido. ¿De acuerdo? Hay radicales liberados, ¿de acuerdo? Hay un fenómeno inflamatorio, hay extravasación
hay fibrosis, etc. ¿De acuerdo? Entonces, la sobrecarga de líquidos contribuye también a la presencia de displasia bronco-pulmonar. O sea, no nos podemos pasar de la raya. ¿De acuerdo? Ya. Hay tratamiento fisiológico que va a influenciar, de acuerdo, las modificaciones de la función corporal, de la función renal y de las pérdidas insensibles. Hay variaciones, ¿no? Pero ustedes no hablan mucho de función renal, porque antes estaba la clase con función renal, la verdad que terminaban así mareados. Dije, no, este año no lo voy a editar porque al final no les va a servir mucho. Es la verdad, para lo que se persigue no les va a servir mucho. Así que, porque cuando nosotros editamos la misma ley, ustedes van a usar leche materna la mayoría de veces. Es la verdad, ese es el mensaje del día, ¿de acuerdo? No voy a pensar que la líquidos electrolitos, vamos a hidratar un B, no mentira, cuando ven un B va a tener que darle leche. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Ya. Vean ustedes la presión de orina a las 20 semanas, es 20 mililitros por hora, 50 mililitros a las 40 semanas, ¿no? La filtración glomerular en el recién nacido, miren cuándo se inicia, en la 10ª semana de gestación. ¿Ok? Es baja su tasa de filtración de líquido, es cierto, ¿no? Luego del parto va a aumentar el flujo sanguíneo renal. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes de que cuando estaba en intraútero, la presión sistémica, de acuerdo del feto, era baja, ¿sí o no? Cuando nace el niño, lo primero que hace es cosa, se dilatan las arteriolas, ¿de acuerdo? Entra el oxígeno y inmediatamente sube la presión. Ya que hay más circulación, más volemia, inmediatamente la presión arterial sube. ¿Ok? Entonces es por eso de que va a haber un rápido aumento de la función del flujo sistémico renal, aumenta la presión arterial media, aumenta la permeabilidad y obviamente aumenta rápidamente la tasa de filtración glomerular, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Este rápido aumento no está determinado tanto por la edad gestacional una vez que la gestación ha sido completada. ¿Ya? ¿Ok? Vean ustedes, ¿qué cosa es lo que compromete la tasa de filtración glomerular? Nuevamente, la persistencia de ductos arteriosos. Un ducto abierto va a producir robo diastólico. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces la sangre se va para otro lado, el diástole se está metiendo para otro circuito. Por lo tanto, el débito cardíaco va a ser mucho menor. Entonces el flujo sanguíneo renal también va a ser menor. ¿De acuerdo? La ventilación mecánica también influye en el flujo sanguíneo renal. ¿Por qué razón? Porque acuérdense ustedes que cuando el niño está en ventilador, de acuerdo, los alveolos, ¿no?, sufren una presión positiva, ¿verdad? De una presión, ¿de acuerdo? Al final, positiva de la respiración. ¿Se acuerdan que me expliqué? Sí, Pablo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, cuando estos niños, ¿de acuerdo?, se extiende el alveolo, ¿qué pasa? Puede comprimir el vaso, esta sanguíneo capilar pulmonar, puede ser comprimido, ¿de acuerdo? Entonces, no hay una buena retorno, ¿de acuerdo? Un retorno hacia el ventrículo y por lo tanto el débito cardíaco va a ser menor. Por lo tanto, la ventilación mecánica también puede disminuir la tasa de filtración glomerular. Más aún, si este niño está en ventilación de alta frecuencia. ¿Ok? ¿Ya? ¿Han oído hablar de ventilación de alta frecuencia? No. Ya. La ventilación de alta frecuencia generalmente es un sistema en el cual se usan frecuencias muy altas de 7 a 8 Hz. ¿De acuerdo? Un Hz más o menos 60 por minuto. Entonces este niño, miren, usted su pulmón está vibrando así. ¿De acuerdo? Una alta frecuencia. Es lo que se llama el sistema de respiración del pulmón abierto. Eso también puede producir, ¿de acuerdo?, alteraciones en la ventilación, en la perfusión renal. ¿Ok? Entonces, un gran componente del balance hídrico son las pérdidas insensibles. ¿De acuerdo? ¿Ya? Estas pérdidas no son medibles. Miren ustedes, se produce evaporación por la piel 70% y la respiración el 30%. Las pérdidas no medibles. ¿De acuerdo? Va a depender de la edad gestacional, relación inversa con la edad gestacional, eso quiere decir cuando tengo menor edad gestacional, mayor pérdidas insensibles. ¿Ok? Depende de la edad postnatal, ¿de acuerdo? Porque cuando más se engruesa la piel, las pérdidas insensibles también van a ser menor. Entonces,
Uno de los componentes importantes que tenemos es parálisis sensible. Entonces, vean ustedes, esta curva que está engorrosa es bien sencilla al final. Edad gestacional, vean ustedes, acá aumenta, y aquí aumenta el número de edad postnatal, hasta los 28. Vean ustedes, las 26 semanas, cuando nace, miren ustedes cómo son parálisis sensible. Es esta área que está acá, ¿de acuerdo? Vean ustedes acá, este paciente de las mismas 26 semanas, al octavo día, su área de pérdida de corteza es menor. O sea, cuanto más edad tiene, las pérdidas son menores. Cuanto es más pequeño el niño, las pérdidas van a ser mayores. ¿De acuerdo? Con las pérdidas sensibles, de acuerdo, es mayor en el prematuro. Ya les dije por qué, porque tiene mayor superficie corporal. Entonces está más expuesto, entonces más va a perder agua. No. Ya. Entonces, ¿qué cosa es lo que aumenta las pérdidas sensibles en el recién nacido? Primero, la inmadurez. Vean ustedes, puede aumentar del 100 al 300%. Es por eso que dijimos que viene a ser prematuro, que hacemos? Le ponemos una bolsita, ¿de acuerdo? El polietileno. Inmediatamente va a su sobre, ¿verdad? No se pierde tiempo, ni siquiera lo secas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la inmadurez aumenta las pérdidas sensibles, tiene un fundamento. ¿Ya? Cualquier lesión cutánea en el niño, algo de repente, no sé, no es como un niñito que a veces cesárea en el hospital, me acuerdo, cuando yo hice la residencia, de un corte, le voy a levantar todo, cosa que se le pasó a la mano, ¿no? ¿De acuerdo? A veces en la urgencia, entonces eso era una gran exposición, ¿de acuerdo?, para pérdidas sensibles, lesión cutánea, ¿ok? O el paciente que yo les enseñé a ustedes el primer día, ¿se acuerdan? ¿No? Esa es una lesión cutánea, es inhumano para pérdidas sensibles. No, me gusta poner la foto, ya le mandó la foto a la mamá, ya cómo está su piel ahora, ya le han puesto su tejido, está bonito, ¿verdad? Está bien bonito su piel, bien lindo está. De repente la próxima se las pongo, no la mamá, porque la mamá, a veces yo, como sus pediatras sube, tengo que estar como a ver, hay que seguirlo, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Ya no es que ya mandé esa, ¿no? Hay que estar ahí detrás, ¿de acuerdo? ¿Ya? La fiebre también aumenta, vean ustedes, hasta un 50%, la fototerapia, la taquimia, ¿de acuerdo? Un niño que hace taquimia también la perdemos porque tiene más pérdidas insensibles, cutáneo respiratoria, dijimos, ¿no? Aumento de corrientes de aire, disminución de la humedad ambiental, es por eso que los prematuros tienen pues en su incubadora, aunque bien identificados, ¿de acuerdo? Defectos congénitos de la piel, obviamente aquel niño que tiene gastrostisis, aquel niño que tiene un falocele, aquel niño que tiene mielomeningocele, ¿no? ¿De acuerdo? Sobre todo cuando está roto. Y la mayoría se les rompe, ¿verdad? En la manipulación del bebé, traslado, se les va a romper, ¿no? Y se infecta, ¿ya? Aumento de la temperatura ambiental, ¿no? Y el llanto, ¿de acuerdo? Aumento de la actividad motora. ¿Qué nos puede unir? Obviamente una cobertura plástica, una incubadora de doble pared. ¿De acuerdo? Hay incubadoras de doble pared, que son los ideales. Si van a comprar una vez, compren doble pared. Aumento del ambiente, la humedad del ambiente, una asistencia respiratoria con calefacción y humidificación, ¿verdad? ¿Okay? Y obviamente ponerle su gorrito. Tómale su gorrito. Su gorrito. ¿De acuerdo? ¿No? El balance de agua está controlado por la hormona antidiurética, obviamente va a aumentar la absorción de agua, hormona antidiurética, obviamente, ¿de acuerdo? Esta secreción obviamente ocurre cuando la osmolalidad sube por encima de 2,85, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿No? O cuando hay una disminución del volumen circulante, ¿de acuerdo? El cálculo de los requerimientos de líquidos y electrolíticos se basa en la determinación cuánto es lo que yo necesito basalmente para este niño. Que lo enseñaron, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Cuánto de déficit ha tenido este niño? ¿De acuerdo? ¿Cuánto pérdida de niño? De repente es un niño que está con una sonda orogástrica, ¿de acuerdo? Porque aquí es una atresia de esófago de repente, está con una sonda oroesofágica en todo caso, un repoble, y obviamente está que la aspira hasta las secreciones. ¿De acuerdo? Un niño que de repente está obstruido y le han puesto una sonda orogástrica y tiene residuos biliosos. Y de repente su débito es muy alto, ¿no? De repente puede
perder el niño de 50 hasta 100 cc solamente por residuo gástrico. Pero en ese caso nosotros lo reponemos. Lo reponemos por vía endovenosa, ¿de acuerdo? Con saliva, ¿ok? Se repone, ¿de acuerdo? Ya. O sea, necesidades basales, cuánto es el déficit, cuánto es la pérdida, ¿no? Y el balance hídrico obviamente es lo que ingresa menos lo que egresa. Y este cálculo puede hacerse en 24 horas. Puede haber balances hídricos de 12 horas, ¿de acuerdo? O hasta de 6 horas, si no hay pacientes nefrópatas, ¿ok? Ese es el balance hídrico. De repente este paciente está con diálisis peritoneal, ¿de acuerdo? Un niño que está con falla renal, ¿de acuerdo? Y tiene diálisis peritoneal, ¿no? Viene la nefróloga, que pone su stent, entonces vamos haciendo recambios, lo que ingresa y lo que sale, lo que ingresa y lo que sale, y eso también se cuenta, ¿de acuerdo? Antes de calcular los líquidos, hay que nosotros definir qué es lo que queremos tener, un balance hídrico positivo, un negativo o un neutro, ¿de acuerdo? A veces un paciente con falla renal es aconsejable que tenga un balance neutro, ¿de acuerdo? En un cardíaco, ¿de acuerdo? Que sea un balance negativo, ¿de acuerdo? Porque nos podemos sobrecargar de volumen, nos conviene un balance hídrico negativo. Yo tengo que definir cuál es mi objetivo en el balance, ¿de acuerdo? ¿Ya? Obviamente la respuesta considera el peso del paciente, los días de vida y la condición clínica, ¿de acuerdo? Los primeros días, ¿de acuerdo? El niño hace un balance hídrico negativo, el recién nacido hace su propio balance, ¿de acuerdo? ¿No? Va a orinar, va a defecar, ¿de acuerdo? Uno de estos niños que nació, de los 5, el quinto que nació, ¿de acuerdo? El hijo que nació así todo flácido, ¿de acuerdo? Ya, yo voy el sábado temprano, porque el sábado temprano tengo que ir a pasarle visita. Hay madrugas, ¿sabes? 6 de la mañana, 6:30, ¿no? Tienes que ir temprano. Si no, también llegas tarde al otro lado. ¿Sí? Yo soy maestro de escuela sabática, tienes que estar ahí en esa reunión. ¿Ok? Entonces, ¿no? Entonces me dice, ¿sabe qué, doctor? Su bebito no ha defecado. Así me refiero a la familia. Y no ha orinado. Y le hemos dado 3 veces leche porque la mamá no tiene nada. Y la verdad que la mamá se echó el abandono, ¿no? Es una mamá grande, es una mamá de la sociedad rusa, ¿de acuerdo? Su esposo peruano, ¿no? Entonces, obviamente, si no hace deposiciones y ya bueno, tenemos hasta 24 horas, ¿sí o no? Igual va a examinarlo. Cuando me dio su pañalito, un poco, ya me había fijado que tenía, ¿no? Porque obviamente eso lo vieron otros hechos, ¿sí? ¿No? Y salió un mecón así medio, parecía gelatinoso, parecía una pasta dental, ¿sabes? Así, ¿no? Masajito, hasta que logró eliminar. Abdomen blando, ruido, acá. Y esperemos a que orine, pues, ¿no? Porque, ya. Parece que este bebito, como no estaba animando, parece que se orinó en el momento de la atención del recién nacido. Eso es lo que dije, de repente se ha orinado, por eso de repente puede saber. ¿No? Bueno, ayer orinó, 3 veces orinó ayer, ¿no? Porque uno no lo puede, llamas a la clínica, como a mi paciente, porque no puedes dejarlo, eso lo tienes que estar preguntando. No puedes decir, sábado me voy, no, así, ¿de acuerdo? ¿Ya? Orinó el paciente tanto, ¿no? Y ayer ese paciente había subido de peso, ¿de acuerdo? Había tomado leche y no le pasó, ¿no? Yo normalmente saben que hay un problema, que está subiendo de peso, no es así. Hoy día ya bajó de peso, bajó 2.8% bajó, pero estamos tranquilos, o sea, ya se redujo el de ¿ok? Pero tiene que estar mirando peso, cuánto orinó, ¿no? Entonces solamente miren, este chico al final de cuentas hizo su propio balance hídrico, ¿de acuerdo? Tiene que estar mirando, cuando el balance hídrico no es realmente estar en una hojita, no, tiene que estar observando a tu paciente, ¿ok? Ya. ¿No? Los primeros días es fisiológico, obviamente. No. Vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los componentes para yo calcular un balance hídrico? ¿De acuerdo? ¿No? ¿De acuerdo? Primero, yo tengo que pensar de que el líquido que yo le voy a dar al bebé, ¿de acuerdo? ¿No? Es un líquido que de forma orina. ¿Ok? La cantidad que yo le voy a dar
¿de acuerdo? A este paciente es para que me forme, uno, para que tenga un buen flujo urinario, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿No? Se debe aportar una cantidad de líquido para lograr una orina de 200 milimoles por litro, más o menos 4 milimoles por litro. Es lo que yo tengo que buscar. Mi paciente orina. ¿Qué cantidad le voy a dar para promover su diuresis? ¿No? ¿De acuerdo? Vean ustedes que la carga renal de solutos es baja en los primeros días, un aporte exógeno escaso, ¿de acuerdo? Y a medida aumenta que se lleva un aporte crónico completo, ¿de acuerdo? Tengo que darle un líquido necesario para reponer sus pérdidas insensibles. Ya les dije que varía según la edad nacional y el muy bajo peso puede variar, como les dije en la tablita, de 60 hasta 100, ¿ya? Y obviamente se tiene que ajustar siempre a cada neonato en particular. Las pérdidas gastrointestinales, ¿de acuerdo? Este paciente tiene pérdidas gastrointestinales, tiene colostomía, ¿de acuerdo? Este paciente está con sonda, de repente este paciente tiene una gastrostomía, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tiene? ¿De acuerdo? Entonces, las pérdidas gastrointestinales en el recién nacido de muy bajo peso, en los primeros días, ¿de acuerdo? Es muy escaso. Vean ustedes, 5 o 10 kilos de peso al día. Hay que ver si está con diarrea. ¿Cuál es el agente que produce diarrea en el recién nacido? El agente principal. Ya, es un rotavirus. Rotavirus, adenovirus. ¿Ok? ¿Ya? ¿Quién se lo contagió? Generalmente, en una sala de bebés, el personal de salud. Es el que contagia. ¿Ya? El rotavirus. Los rotavirus generalmente, el contagio es en una sala así de cuidado de niños, generalmente es mano del personal de salud, generalmente. ¿Ya? Cuando entra la mamá a ver a su bebé hospitalizado, usted tiene que preguntarle, señora, ¿tiene síntomas digestivos? ¿Está con diarrea? Señora, ¿tiene síntomas respiratorios? Si tiene eso, no ingresa. Ojo. ¿Ya? Un bebito, una mamá que está resfriada, ¿no? Y más aún cuando era en la época de COVID, ¿verdad? Si les contaba todo lo que hemos pasado en la época de COVID en la clínica es alucinante, ¿verdad? Todo el protocolo, había que vestirse para la cesárea, no estaba allá, parto, se tenía que ponerte una ropa, ponerte la otra ropa, cuando llego ya había nacido el chibolo. ¿Verdad? Y eso que era todo un protocolo, era horrible, era bolsa, bolsa aquí, una bolsa acá, los guantes, el más lente. Es una etapa muy fea eso del COVID, ¿no? Honestamente. Yo salía de la clínica, salía a la Javier Prado, y la verdad que era como esas películas de epidemia que se muere todo el planeta, solamente estaban la primera parada decía en la aviación, ahí te paraba la policía, la segunda me paraba a mí en la Universidad de Lima, luego en la segunda parada. Y la tercera parada me hacía bajando el cerro de la Molina, abajo, ahí me paraba. 3 paradas. Tenía que ir a 40 kilómetros por hora, luces intermitentes, ventanas bajas. Así tenía que ir. Tiene que haber un papel que sacabas, que tenías negro. Todo un cherry era, ¿verdad? Esa época. Bueno, ahí lo que andabas en la clínica con tu gorro, tus lentes, tu máscara facial, así, ¿verdad? Todo el día así andando de la oficina. Bueno. Bien, entonces, ¿no nos vemos? Entonces, diarrea. Hay que ver si el recién nacido tiene diarrea. ¿De acuerdo? Si tiene succión nasogástrica, tiene alguna ostomía, ¿de acuerdo? Adquiere mayor importancia. ¿De acuerdo? Vean ustedes las pérdidas insensibles. Menos de 1 kilo, 60, 70. 1000 a 1250, 60, 65. Vean ustedes el de 1750 a 2000. 15 a 20. ¿Ya? Yo quiero que ustedes, para el ejemplo que venga después, se acuerden de esta cifra de acá. Para el niño a término, más o menos 15 a 20. 20, vamos a ver. 20 pérdidas insensibles. O sea, 20 mililitros, kilo peso, día. ¿Ok? Así que eso tengo en la memoria ahorita porque lo vamos a usar más adelante. ¿Ya? Vean acá ustedes. Igual, 20 acá está.
¿Ya? Esto es por hora, ¿no? Acuérdense de 20. ¿De acuerdo? Generalmente los líquidos que vamos a los primeros días no les sirven mucho para el crecimiento, es la verdad. ¿De acuerdo? No les sirve. Esa es la conclusión de toda esta lámina. Vamos a pasarlo porque es bastante. ¿Ya? Y tengo que editarlos ahí por diseño, que es más largo que parece el Banco de la Nación. Una forma enorme. ¿De acuerdo? ¿No? Factores que van a terminar el aporte de líquidos, obviamente, es la pérdida de peso, el sodio sérico, obviamente, la movilidad urinaria y la disminución. ¿De acuerdo? Yo tengo que aportar más, o sea, perdió más, tengo que darle más volumen. Tiene un sodio, de repente está concentrado. Generalmente los niños cuando se deshidratan, aquellos niños que se deshidratan por falta de leche, la mayoría hace deshidratación. ¿Estás? Hipernatrémica. ¿Ok? El niño que se va a deshidratar 10, 12, 13%, 14%, 15%, esos niños hacen deshidratación hipernatrémica. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, a estos chicos tienes que, ¿no?, tomarles control de electrolitos. ¿Ok? Bien. ¿No? Se debe restringir líquidos si la pérdida de peso ha sido insuficiente, menos del 1% de día, ¿de acuerdo? O un acumulado menos del 5%. De repente está diluido este paciente en menos de 130 con ganancia de peso, ¿de acuerdo? Una urinaria muy disminuida, menor de 100, o ese niño cuesta con un gran aumento del débito urinario, más de 3. ¿De acuerdo? ¿Ya? En el cardiópata, a veces queremos que el niño tenga más de 3. Son casos diferentes. ¿Ok? El niño cardiópata. Ya que tenga un buen flujo urinario. ¿No? Entonces, cuando hacemos nosotros la medición de ingresos y egresos, ¿ya?, hay que considerar todo lo que entra por la vía enteral, la vía parenteral, que le estamos colocando, de repente sangre, derivados, albúmina, algún aporte adicional, ya sea por un catéter, administración de medicamentos, el embolo, y los egresos mediante la diuresis, las pérdidas renales, si tienen una sonda, un drenaje torácico, si te tienen sonda torácico, y también la situación de sangre. Ahora, ¿ven eso? Ya, más o menos, ¿no? Vamos a apagar acá. Algo se ve mejor. Ya. ¿Qué es esto? Ya. Esto de acá es la hoja de balance hídrico que usamos en el hospital. ¿Se dan cuenta? Es un mundo, ¿verdad? Parece engorroso. Le voy contando. Este es un bebito, de acuerdo, que tuvo un quiste meconial. De acuerdo, tuvo un quiste meconial. Estuvo obstruido, le hicieron resección. Luego le hicieron resección, le hicieron una ileostomía. Luego nuevamente se perforó porque es el intestino que, y al final quedó con una ileostomía y con una yeyunostomía. Entonces, tiene pérdidas, ¿de acuerdo?, por vía intestinal. ¿Okay? Entonces, vamos a ver acá. Aquí generalmente son las 24 horas. Esto es como ejemplo, me pongo como un ejemplo, esto es algo real, ¿no? Algo real, algo ficticio, de libro, algo real. Vean ustedes, aquí están todas las horas. En azul, de día. Rojo, de noche. ¿De acuerdo? Aquí este paciente está, para acá porque pero tiene mejor ojo que yo. ¿De acuerdo? Miren, esta primera columna, aquí la enfermera anota la temperatura del niño cada hora. Está monitoreado. ¿Ok? Esta hoja es un ejemplo, ¿de acuerdo?, académico, didáctico, porque algún día ustedes van a llegar a una unidad, van a ver lo internado. Eso es lo más triste. Nadie les enseñó.
nadie lo vio. ¿De acuerdo? Aquí en la segunda columna está la frecuencia cardíaca, por hora. Acá está la frecuencia respiratoria. Aquí está la saturación de oxígeno, 95, 94, 97. Acá hay solo 95, etc, etc. Aquí está la presión arterial y acá está la presión arterial media. Aquí pone, está ventilado, sí, está en modo ventilatorio, conductor intermitente sincronizado. ¿De acuerdo? Acá está colocando, esto de acá es el carbonógrafo. Miren ustedes, el ventilador tiene un carbonógrafo que va diciendo cada momento cuando tiene de CO2, exhala CO2. ¿Ok? Todo niño ventilado debería tener un carbonógrafo. ¿De acuerdo? En el cual el CO2 tú lo vayas observando. ¿De acuerdo? Ese es lo ideal. ¿Ya? Aquí ya se nota. Esto de acá, ya, estos son la presión inspiratoria, la presión PP, 21 y pico, 6. Acá está el CO2 que está ventilando este niño, 30%. Acá está el tiempo inspiratorio, acá está la frecuencia respiratoria. Aquí está la presión media de la vía aérea, anotado. Y esto de acá, que no veo qué cosa es. En la computadora se puede ver, doctor. ¿Mm? En la computadora. Vamos a ver. Igual de borroso. Había un zoom que le tomó. No, eso ya, vamos a ir, no te preocupes. Sí. Aquí, vean ustedes. Entonces, acá es el monitoreo del paciente y acá viene la parte del balance hídrico. ¿De acuerdo? Vean ustedes. Aquí están notando cuando está entrando de leche. Miren, ¿cuándo comenzó acá? El 2. Miren, ¿ah? 2 cc. Doctor, ¿ustedes lo miden o no? ¿Cómo hacen? Porque la es que lo he visto. Este paciente está con una sonda. Ah, Entonces le administran 2 cc con la jeringa, calcula con minutos. ¿Ok? Vean ustedes. Acá estamos anotando, ¿recuerdo? Acá van 2, hasta aquí van 4, acá cierra 4, comenzó 4, 6, 8. Al final este paciente en el día tomó ¿cuánto? 8 cc. ¿De acuerdo? Entonces en el balance ponemos ingreso por vía oral, ¿cuánto entró? 6 cc. ¿Ok? Esto que está acá es el tratamiento. Vean ustedes, 4, 9, 27, subió a 23, 27, 31, 35, 41, 45. Es el tratamiento. ¿Y este tratamiento dónde viene? De todo lo que le han colocado acá. Acá le han puesto antibióticos, le han puesto meropenem, le han puesto acá trometoprim, sulfamethoxazol, a este chiquito le han puesto endovenoso, ya, si no está muy infectado. Ya le han puesto acá pungina porque tenía un micetoma renal, hizo una infección, un micetoma, pungina, ¿de acuerdo? Entonces, acá le han puesto su sulfameropenem, acá le han puesto furosemida y acá está con midazolam. Todo esto, ven ustedes, ¿no? Va acá aumentando todo lo que entra por vía endovenosa. Aquí está, estas son la nutrición parenteral. Aquí entra 9, 18, o sea, más o menos está 9 cc por hora, por eso que cada hora va subiendo como 9. ¿Ok? Y lo van contando. Aquí está lo que entra los lípidos, hasta 0,7, acá 2.4, 2.1, va subiendo hasta acá. Todo lo que entró por nutrición parenteral. Aquí está la morfina está en infusión. ¿No? Está sedado. Vean ustedes, 0,6 cc por hora. Es por eso que la primera tiene 0,6, la segunda tiene 1.2 hasta llegar a 14,4. ¿De acuerdo? Este niño, como tenía, estaba con hongos, hacía plaquetopenia. Su radiografía está 9000. ¿De acuerdo? Entonces teníamos que pasarle plaquetas. Y por eso que pasamos plaquetas. Acá entró cada 12 horas, 26, acá entró 52, total 52. ¿Ok? Le pasamos plaquetas. ¿Ok? Vean ustedes, todo se va anotando en un balance. ¿De acuerdo? Y acá, esto acá es la orina. ¿Cuánto ha orinado por horas?
acá está. Y esto de acá, recuerdo, esto de aquí ya, estas son las gasas. Si moja la gasa, ¿de acuerdo? Han notado, más o menos un aproximo, 2 centímetros. ¿Ok? Y aquí están las pérdidas insensibles. Si son más acusos, acá lo he puesto. Su nuevo ustedes le han tomado 70 y la tenía 90. ¿Ok? Todo esto se suma y aquí se hace un balance. Nosotros toda esta información lo hacíamos a un Excel. ¿De acuerdo? Con nuestra evolución es así en un Excel. Lo llenamos todo y la máquina también te arroja el balance ya calculado en un programa. ¿Ok? ¿Bien? El balance se puede hacer bien complicado, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Otras curiosidades de acá, por ejemplo, acá este es el niño y acá la enfermera ha notado que tiene un tubo endocardial, que tiene una sonda esogástrica, que tiene acá una vía central, un CBC en el lado derecho, tiene acá una ileostomía y acá tiene una ileostomía. Anota su gráfica para que la información sea amigable. ¿Ok? Aquí van anotando las cosas pendientes, ¿de acuerdo? Y aquí han anotado los hemoderivados que le han colocado. Miren bien, aquí le pusieron el 9 de agosto, le pusieron paquete glomerular, aquí le pusieron paquete glomerular otra vez, aquí le pusieron, son plaquetas, lo está colocando diariamente. ¿Ok? La historia. ¿Ok? También le buscamos citomegalovirus a este paciente, porque como hacía plaquetopenia, ¿ya? Y había una ecografía que decía que ya el bicetoma se había limpiado, renal, dijimos, bueno, ¿ya? Le buscamos, y aquí dice, ¿no? Pendiente, citomegalovirus, le tomamos citomegalovirus para el 15 de agosto, carga viral hicimos, ¿de acuerdo? Hemoglobina y salió negativo. ¿Ok? Esto es un neonato que se complica, complicado, no es un niño complejo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Estas cosas, como digo, no que ustedes sépanlo, no les va a ser útil de repente, pero es bueno que lo sepan. ¿De acuerdo? ¿Y estos son scores? ¿Cuál? El cuello rojo. ¿Cuál? Es donde está circulado, al lado del costado del cuadrito. ¿Es un score? ¿Listo? Sí. No, son las evaluaciones. Son evaluaciones. Vamos. Bien. Entonces, ¿ya? Obviamente el peso corporal nos sirve, claro, porque acá está el peso corporal, acá está, arriba está. Acá 2170 es su peso actual, pero acá está su peso, acá subió 20 gramos en relación al día de ayer. Y por aquí está su peso nacimiento. Por acá está su peso nacimiento. Acá está, peso nacimiento 2135. No, este es su sexo, masculino. Acá es masculino o femenino. Yo pensé que era un número, 300. No. Ok, entonces, para la monitorización del estado, obviamente lo usa en peso, ¿de acuerdo? No lo usa para hacer el déficit, ¿de acuerdo? Poca pérdida de peso puede ser un indicativo de evasión de líquidos. Una necesidad baja de peso puede provocar una pérdida fisiológica, no fisiológica de peso, ¿no? Ok. Examen físico, vean ustedes, los signos clínicos de deshidratación son poco confiables. El niño puede estar deshidratado y no tiene síntomas o signos de deshidratación. ¿Ya? ¿De acuerdo? Más del 10% pueden manifestarse como ojos y fontanela hundidas, pero generalmente no lo van a revelar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pérdida más del 15% puede presentar niños que tienen shock, de protección, taquicardia, punto de vista. ¿De acuerdo? Laboratorio importante la natremia y la osmolalidad, porque estos niños hacen hipernatremia. ¿De acuerdo? Si tenemos hiponatremia, asociada a pérdida de peso, sugiere depresión de peso y requiere suplementación. ¿De acuerdo? Hiponatremia, ganancia de peso, sugiere exceso de líquido y requiere exceso de líquido. Hipernatremia con pérdida de peso sugiere deshidratación. ¿De acuerdo? Hipernatremia con ganancia de peso sugiere exceso de agua y sodio, es un indicador de restringir el volumen. ¿Ok? Monitoreamos
el débito urinario, la fracción de expresión de sodio, de una forma regular, el nitrógeno uréico de cobre creatinina. La creatinina, cuando uno mira la creatinina en otros niños, ¿de acuerdo? No es un buen indicador al inicio de la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque la creatinina, ¿de acuerdo? Generalmente es el dosaje de la creatinina de la madre. La primera semana puede estar un poco elevado, pero es el valor de la madre. ¿De acuerdo? La primera semana. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, si este niño tiene pues 2, 3 de creatinina, ni hablar. Eso ya no. Realmente, la creatinina en adulto, ¿de cuánto es? De 0,9 a 1,2, ¿verdad? Los niños realmente pueden hacer con 0,7, 0,8 a creatinina materna. Entonces, ¿de acuerdo? No es un buen indicador de la tasa, ya que refleja la función renal de la madre. ¿De acuerdo? Es por eso que el recién nacido término debe haber una caída exponencial durante la primera semana. ¿Okay? Vean ustedes aquí este requerimiento de agua. ¿No? A ver, cuanto más pequeño es el niño, requiere mayor cantidad de agua al inicio, ¿verdad? Menor de 1500, 680. En la tele permite generalmente 60, 80. ¿Ok? Ahora, acuérdense de este valor ahora: 60, 80, como requerimiento del primer día. ¿Ok? Vean ustedes, cuando pasan los días, se llega hasta 150, 120, aumenta. ¿Ok? El balance hídrico, de acuerdo, implica cambio de peso, modificaciones electrolíticas, aporte oral no venoso, egresos, orina, heces, otras pérdidas que hemos visto, compensación renal, el volumen urinario y la densidad urinaria. ¿Okay? ¿Qué cosa influye en los líquidos electrolitos? La melanina hialina, ¿de acuerdo? Una agregación excesiva, ¿de acuerdo? Puede producir hiponatremia, riesgo de displasia broncopulmonar. Una alimentación inadecuada, hipernatremia de celebración. ¿De acuerdo? En la displasia, obviamente, ¿de acuerdo? Requiere un alto aporte de energía por incremento del trabajo respiratorio. Generalmente en las displasias broncopulmonares usamos diuréticos. Entonces, el manejo de diuréticos puede producir alteraciones hídricas, hidroelectrolíticas. ¿De acuerdo? Porque un niño que tiene displasia broncopulmonar se produce por la toxicidad del oxígeno, hay que darle una distribución óptima, nutrirlo óptimamente y, de acuerdo, se puede usar corticoides, se puede usar corticoides, ¿de acuerdo? Y también lo otro es de que tú tienes que usar diuréticos en estos chicos. Entonces, cuando usan diuréticos, puede haber alteraciones hidroelectrolíticas. ¿De acuerdo? El PCA por el robo diastólico. El PCA obviamente se cierra con qué? No se cierra, quirúrgicamente se puede cerrar, pero intentas con paracetamol o ibuprofeno endovenoso. ¿Ok? El ductus arterioso, ¿de acuerdo? Cuando tú quieres hacer manejo primero médico, usas paracetamol endovenoso o ibuprofeno endovenoso y le vas a cerrar el ductus. ¿Ok? ¿Bien? Entonces, se le hace la ecografía, se ve la boca, ¿de acuerdo? Hay dos bocas que tienen, ¿no? Proximal y distal. Boca aórtica y boca pulmonar. A veces son diferentes. ¿De acuerdo? La boca aórtica puede ser de tal tamaño y la boca pulmonar de otro tamaño. No es que sea una sola dimensión. Y eso lo calcula el cardiólogo. ¿De acuerdo? Luego que le usamos el paracetamol o el ibuprofeno, hay una nueva ecografía y hay que verificar que no se haya cerrado. ¿Ok? Obviamente en la asfixia hay una sedación de entropía de la bronquidiurética. En este caso no hay que sobrecalar al paciente. ¿Ok? ¿Bien? Entonces aquí vamos a ir al ejemplo. Bueno, este ejemplo es cuando estábamos en época de pandemia. Cuando los chicos le dictaban por Zoom y eran enfermos. ¿Cómo se levanta esto? El blanquito de allá. El control que está arriba parece blanco.
En la flechita ya. Se me viene. Ya, ¿y cómo se apaga esto para que no? Ese sí de control, creo que está arriba. Creo que está con cadena. Encadenado. Yo puse en un costado, no hay problema. Yo puse en un costado. No hay más. Ya. Listo. Ahora, luz. A ver, vamos a ver. Me incomoda, ¿no? En la parte superior del todo, el botón del medio. El elevador. Ahí viene. Otra vez. Otra vez. Hay que darle 2 veces. Vamos a ver. Tenemos un bebé que pesa 2.500 gramos. ¿Estamos? Ok. ¿Y ya? Yo le dije que el primer día vamos a usar, tiene una edad gestacional, 37 semanas. ¿De acuerdo? Primer día, este chiquito pues entró a una unidad, no va a tomar leche, ni lo voy a colocar un endovenoso. Porque si no fuera así, yo le doy leche a libre de mata y que tome lo que quiera, ¿ok? Voy monitoreando su peso, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y también se orinó, ¿verdad? Bien. Entonces, este chiquito está en NPO, ¿de acuerdo? Mira. Y ahora, entonces, el endovenoso, yo le voy a calcular, vamos a hacer 60 cc kilopeso día, ¿ok? ¿Cuánto es las pérdidas insensibles de un bebé? ¿Que se acordaron? 20, ¿ok? Tenemos pérdidas insensibles 20 cc kilopeso día. ¿Ok? ¿Cuánto más o menos es lo que orina un bebé por día? Más o menos 40 cc kilopeso día. ¿Ok? 40 más 20. Ahí aparece. Esa es la multiplicación. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Nada? ¿Ya? Su pérdida sensible es 20. Más o menos orina un bebé 40 cc kilopeso diario. ¿De acuerdo? Si es un prematuro, esto se va a aumentar. De repente 40. Entonces de repente comienzo con 80. De repente es muy 60. Comienzo con 100. etc. ¿Ok? Más o menos el cálculo sale de esto, muy sencillo. Y se inventó. Listo. A ver, las soluciones, de acuerdo, hay destroza al 5%, ¿verdad? En agua destilada. ¿Qué significa esto? Que hay 5 gramos de azúcar en 100 cc. ¿Ok? Ustedes ven una destroza al 5%, eso quiere decir que hay 5 gramos en 100 cc. Porque a veces le preguntamos al interno, ¿y qué significa esto? Y está en bola. Se te apaga, nadie nos enseñó. Si tenemos una destroza al 10%,
¿Qué significa? Que hay 10 gramos en 100 cc. ¿Ok? O 10. Bien. Sí. ¿Ok? Luego ustedes están listos de que hay cloruro de sodio de 9 por mil. No es 9%, es 9 por mil. ¿Ya? Otras veces van a colocarlo así, al 0.9%. Es lo mismo. ¿Ok? Lo divides entre 10 y es a 9 por mil. Dos formas diferentes de escribir y de confundir. Entonces, ¿ya? En 1000 cc hay 154 miliequivalentes de sodio. ¿Ok? Esa es la famosa solución salina. Usted coloca cuando el está chocado, ¿qué le ponen? Solución salina. Bien. Luego tenemos acá el cloruro de sodio al 20%. ¿Ok? Eso significa 20 gramos por cada 100 cc. Y decimos que un cc trae 3.4 miliequivalentes de sodio. ¿Ok? ¿Me siguen? Ya. Luego tenemos el cloruro de potasio al 20%, igual 20 gramos en 100 cc. Un cc trae 2.7 miliequivalentes de potasio. ¿Está bien? Estamos conociendo las soluciones. ¿Ya? Ok. Bien. Ahí está. ¿Qué más? Cuando ustedes han visto una destroza colgada ahí, ¿de acuerdo? Con un paciente, normalmente ustedes de que va el paciente y aquí va a caer una gota, ¿sí o no? Una gota, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Ya programan 18 gotas, 22 gotas, eso ya es un cálculo aquí. Entonces, una gota es lo mismo que decir, contrae 3 microgotas. ¿Ok? Una gota trae 3 microgotas. ¿Ok? Estamos. Un cc equivale a 20 gotas. ¿Ok? ¿Cuántas microgotas tendrá? 60 microgotas. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Ahora esto de ustedes lo van a aceptar por fe. ¿De acuerdo? Se puede mostrar, pero vamos a verlo más. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, en este paciente adulto, vamos a pasarle pues a 24 gotas por minuto. ¿De acuerdo? ¿Y qué hace la enfermera? Agarra su reloj y va calibrando hasta que cae 24, ¿sí o no? Cae en un minuto, lo calibra con su reloj, ¿de acuerdo? Y más o menos a 24, ¿no? Va boteando, va testeando. ¿No? Okay. En el ionato no es tanto así, ¿de acuerdo? En el ionato podemos usar lo que se llama el microbotero. Un microbotero, ¿han visto ustedes así? Así como un tubito. ¿De acuerdo? Así.
Finito, ¿sí o no? ¿Ya? Este es el famoso llamado volutrón. ¿Ok? ¿Vamos ahí? Volutrón. Que también lo vamos a calcular así al loco. Entonces, yo le digo a la enfermera, ¿sabes qué? Pásale este bebé, ¿de acuerdo? 20 microgotas por minuto. 20 microgotas por minuto. ¿Ok? Yo le voy a decir eso. Es mi cálculo. Ya. Ahora, cuando yo hablo microgota por minuto, es lo mismo un cc o hora. ¿Ok? ¿De acuerdo? Cuando yo hablo microgotas por minuto, estoy hablando de... Así es. Si yo le voy a pasar 20 microgotas por minuto, le voy a pasar 20 cc por hora. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Ok. Está claro ahí. ¿Ya? Un cc, 20 gotas, 20 microgotas. Una microgota por minuto es lo mismo que hablar un cc por hora. ¿De acuerdo? Si uno va a pasar 20 microgotas por minuto, va a ser 20 cc por hora. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, si queremos demostrarlo en un minuto, ¿de acuerdo? ¿Ya? 20 cc por hora, ¿sí o no? Eso quiere decir que en una hora yo le voy a pasar ¿cuánto? ¿Cuántas gotas le voy a pasar? ¿Cuántas gotas? Hay en un cc hay 20 gotas. 20 por 20 sería 400 Gotas. gotas. Y en microgotas sería ¿Ok? 400 gotas. Y en microgotas sería una gota trae 3 microgotas. ¿De acuerdo? 1200. A ver, me estoy enredando todo por acá. A ver. 800 por 3 ¿no es? Ya. No, 20 por 20 sería 400 gotas, ¿verdad? Sí. Esto sería en una hora. Una hora es 60 minutos. 60 minutos. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, calculamos 400 entre 60. ¿Cuánto sería gotas por minuto? 6,6 gotas por minuto. ¿De acuerdo? Una gota, ¿de acuerdo? Trae 3 microgotas. 3 por 6.6. 19,8, casi 20. 20, ¿no? Una microgota es un cc. Demostrado, ¿ok? Doctor, ¿y cómo habría 400 sobre 60? Porque la hora trae 60 minutos. Sí, pero usted no podría ser referente, no. 400 por 3. Entonces sí, para que se entienda. ¿Ok? Al final, han visto ustedes, una microgota es igual a un demostrado. Ya no es por fe, ya la fe no es ciega, ¿no? La fe no es ciega. Porque hacemos así como les digo, 400 por 3. ¿Está claro?
Entonces, mostra. Entonces, vamos a borrar unas cosas. ¿Ya? Hemos demostrado que una microgota por minuto es igual a un cc por hora. ¿De acuerdo? Bien. ¿Para qué hemos hecho todo este ejercicio? ¿De acuerdo? ¿Para qué hemos hecho todo esto? Porque nos va a seguir lo siguiente. Vamos a borrar por acá. Doctor, disculpe, mi compañera te confunde. Después de 6.6 se multiplica por 3, ¿no? Que sale 20. Claro. Claro. Sale 6.66 fracción, pero no sale 6.66. Sale 19,8, pero no puedo redondearlo. Bien. Los decimales no tampoco usar esos. ¿Ok? Bien, entonces llegamos a la conclusión de que una microgota es a un cc. Bien, entonces borramos nuestro productor. Y esto de acá lo voy a colocar acá. Una microgota por minuto equivale a decir un cc por hora. ¿Ok? Probamos esto. Regresamos a nuestro paciente. ¿Ya? Nos estamos acá. Entonces, yo este chico voy a usar una destroza, porque con destroza debemos caer, porque la glucosa es el principal insumo para el niño, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Ponemos acá, ponemos acá 1, NPO, le ponemos acá, listo. 2, ponemos destroza a un porcentaje que yo voy a elegir, ¿de acuerdo? Y sería 60 por 2.5. ¿Cuánto es? Calculadora. A ver, chicos. 150. 150 cc. ¿De acuerdo? Ya. Estos 150 yo se lo voy a pasar en todo el día. ¿Ok? ¿No? En 250 se lo voy a pasar en todo el día. Esos 150 se lo paso en 24 horas, ¿verdad? ¿Cuánto se lo paso por hora? 150 entre 24. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 6,2. Sería 6.2 cc por hora. Y le estoy pasando, o si no, 6 microgotas por minuto. Es lo mismo. ¿Ok? 6 cc por 6.2 cc por hora sería 6.2 microgotas por minuto. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? Muy bien. Ahora, yo dije, no, ahora yo quiero darle 80. 80 por 2.5, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 200. 200, ¿verdad? Exacto, 200. Ya, 200 cc. ¿Cuánto sería su goteo? 200 entre 24. 8.3. ¿Ah? 8.3. 8.3. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora. Doctor, 24 es por un día. Claro. Yo quiero pasar en 24 horas. Porque es el cálculo de volumen para las 24 horas. Porque yo sé que voy a hacer mi balance en 24 horas. ¿Ok? Tengo que hacerle acá una destroza, ¿sí o no? Un porcentaje. Sería. Entonces aquí viene parte, me ahorro de la clase que viene, y te dije,
Entonces tengo que darle un B y G a este BC. ¿Qué es el B y G? El B y G es la velocidad de infusión de glucosa. Yo tengo que introducir, de acuerdo, en la solución una cantidad de glucosa constante. ¿Por qué? Ustedes están acá sentaditos, su hígado de ustedes les está enviando una determinada velocidad de infusión de glucosa, de acuerdo, por cada minuto. Acá sentados ustedes no lo saben, pero su hígado le está mandando una velocidad de infusión a ustedes. En el recién nacido, más o menos es de 4 a 6, ¿de acuerdo? Miligramos, kilo, peso, minuto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, yo voy a darle un BIG, de acuerdo, que esté en este rango. ¿Ok? ¿Ya? A ver, yo digo, voy a darle una destroza al 10%. Voy a colocar al 10%. ¿Ok? Pongo tentativamente. ¿Cuál es la fórmula del BIG? El BIG es volumen por kilo de peso, ¿no? Día por el porcentaje de destroza dividido esto entre 144. Es una fórmula matemática. Yo les voy a decir, chicos, que esta fórmula se tiene que aprender. ¿Por qué? Aparte que de repente se lo pongo en el examen, se lo han puesto varias veces en el examen del ENAM. ¿Ya? Se lo han puesto en el examen del ENAM. Le digan ustedes el volumen tanto y cuál es el BIG, y tengan el volumen y den el destrozo que piden. Así. Sí. No, es para saber qué cantidad de glucosa le vamos a agregar. Claro, o sea, ¿qué destroza voy a usar? El 10%. Porque hay destrozas al 5, hay al 10, que ya vienen hechas. ¿Ok? Bien, entonces, voy a calcular su BIG para mi paciente. ¿Ya? ¿Cuánto le estoy dando? 10% a 80. Ah, 80 es el volumen. Volumen por kilo de peso. Ya. No este volumen total. Ojo, es el volumen Por kilo. Kilo de en tu peso peso. día. Acá sería 80. ¿De acuerdo? Por ¿qué porcentaje destroza? 10. Esto dividido entre 5,55. ya. Como le dije es 5,5. Entonces acá yo anoto al costado, le estoy colocando un BIG de 5,5. ¿Ok? Fácil, ¿no? Fácil. Para cuando vean eso ustedes no van a poder hablar. ¿De acuerdo? Ya saben cómo ustedes darle su velocidad de infusión de glucosa. Vamos a suponer que yo quiero, ¿de acuerdo? ¿Ya? Así que de repente pues le puse esta infusión de glucosa y me hace una glucosa baja. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a subirle el BIG, por decirlo, a 6. ¿Ok? Y yo quiero, ¿de acuerdo? Mantener el mismo, para no sobrecargarlo, el mismo volumen, 80. Entonces, yo sé que entonces voy a darle 80, ¿de acuerdo? Ya, acá dije 6, ¿verdad? Entonces, esta destroza va a ser mi incógnita, ¿sí o no? Porque yo sé que le voy a dar 6. ¿Cuánto sería la destroza que yo voy a usar ahora? A ver, ayúdenme, chicos. 10.8. 10.
Entonces, yo lo pongo acá, entonces 11, pero lo pongo mal, no va a hacer, ¿no? 11, ya para que. La enfermera tiene ya una tabla calculada de cuánto voy a mezclar. ¿Qué va a hacer la enfermera? No que es la que me pasa. ¿De acuerdo? Ella va a usar destroza al 5% y va a mezclar con destroza al 33%. Ya tiene un cálculo ella de cuánto saco de acá, cuánto de acá para convertir al 11%. Al 11, al 11.5, ya tienen su tabla ellas. Así que quede tranquilito nomás, le ponen al 11%. ¿Ok? Ok. Listo. Entonces ya está explicado en relación con cómo yo estoy tratando a un baby. Aquí nosotros queremos pasarle de policémico. Entonces yo quiero llevarle a un VIG de 6. ¿De acuerdo? ¿Ya? Lo aconsejable no es subir de 0,5 en 0,5, es subir de 1 en 1. Yo le he puesto para un ejemplo sencillo. ¿De acuerdo? A 6 lo voy a llevar. Entonces, yo quiero VIG 6, voy a mantener mi volumen de 80. Me sale, yo hice una destroza al 11%. Entonces, la enfermera va a mezclar esas dos destrozas para subir hasta el 11%. Ella ya tiene una tabla, cuánto cojo de aquí y cuánto cojo de acá, para que me salga al 11%. Entonces ella sí sabe hacer el 11%. Sí, ya tiene una tabla ya. Hay una fórmula, es bien engorrosa, pero ya no lo voy a hacer en fórmula. Yo te pongo una fórmula. ¿Ya? Porque la enfermera tiene su tabla de equivalencia a cuánto saco de acá, cuánto saco de allá. Así que no hay ningún problema. ¿Ok? Listo, ahora sí. ¿Ya? A este paciente también tengo que darle gluconato de calcio. Al 10%. ¿De acuerdo? ¿Ya? Generalmente el calcio se da de 100 a 200 miligramos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Un cc de gluconato de calcio trae 100 miligramos de calcio. ¿De acuerdo? ¿Ya? Un cc de gluconato de calcio al 10% trae 100 miligramos. Es por eso que yo digo, bueno, voy a dar solamente 100 miligramos. ¿De acuerdo? Un cc. Tendría que multiplicar 2.5 por 1. ¿Ok? Sería acá 2.5 cc endovenoso. ¿De acuerdo? Y le vamos a dar un periodo de cada 8 horas. ¿De acuerdo? Cada 8 horas hay que darle 100 a 200 miligramos de calcio. Porque el niño, si no, me va a hacer hipocalcemia. Doctor, 2.5 sería por 80. No, es 2.5 De peso, creo que es. Lo multiplica. mira, 6 miligramos por el peso. no, no, está bien, no, es 2.5 por el peso, es 2.5, está bien acá, 2.5 por el peso, no por 80, 2.5 por el peso, ¿ok? O sea, 2.5 kilogramos. ¿Ese se multiplica o simplemente esa es la cantidad? Claro, porque un cc trae 100, yo le quiero darle a 100, entonces 100 es un cc. Entonces un cc, pues su peso sería. Claro. En vez de ser 2.5, así es. O sea, el peso. Ay, ok. Por Ok. ese, por los 100. Listo. Ahora sí. Después de esto, No, es gluconato de calcio. vamos Vale 100 a ver. mililitros. Doctor, un gluconato de calcio equivale a 100 mililitros. ¿Sí? O sea, no. 100 miligramos de calcio en un cc.
en un cc. De gluconato de calcio al 10%. Por ciento. ¿Ok? Y eso lo multiplico, ¿no? Hagamos su conversión. 10 gramos salen 100. 100 miligramos por hora. Eso lo multiplicamos por el peso. Ya, un cc sería. Un cc. Entonces, sí. ¿Ok? Listo. No se prende, ¿no? ¿Al medio? No, en el costado izquierdo. Oh, Ajá. Ahí lo deja calentarse. No lo retiro. ¿no? Ya, ahí está. Ya chicos, a ver. Mueva la computadora. La computadora, muévelo para que pueda. Parezca la imagen. Vamos. Ah, ya. Ahí ya está. Ya está ya. Bien. Entonces. Claro. Miren que ahí no le he puesto electrolitos en esa solución. ¿Por qué? Porque en las primeras 24 horas no se usa electrolitos en el recién nacido térmico. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo puede sobrecargar. Acuérdate que él tiene que buscar agua. También, prematuro hasta las 48, 72 horas. ¿Ya? Para el término, un día. Para el prematuro, 2 días, para que no se me olvide. ¿Ok? No se usa electrolitos. Sodio y potasio. Bien, entonces, acá dijimos nosotros de que vamos a pasarle un cc por hora, 2 cc por hora. ¿Y cómo se lo pasamos? Para eso existen las bombas de infusión. Para eso existen. Ya no usas Volutrol, usas bomba de infusión. Miren ustedes, aquí en este paciente me están colocando, miren, 0.cc por hora, es una cantidad, miren, 0.3, un mililitro es igual que un cc, ¿no? Yo creo que eso no hay que aclarar, ¿no? Ya, miren, acá está 0.3 mililitros por hora. Aquí también está recibiendo, este paciente hizo kilotoras, 0.8 cc por hora. Aquí le están dando midazolam e infusión a 0.0 cc por hora. ¿Se dan cuenta? Así se lo vamos a pasar. Esto que calculamos al final se traduce en esto. ¿Ya? Esto de acá es nutrición parenteral. Este bebito le están colocando, miren, a 13.5 cc mililitros por hora. ¿Ok? ¿Ya? Estos son los aminoácidos. Los lípidos están atrás, yo no le tomó foto. Bueno, entonces, obviamente, en el balance hídrico, de acuerdo, ¿no? El potasio en categoría principal, el sodio tiene una función de relación osmótica, el calcio interviene en el metabolismo óseo, la unión sanguínea, el cloro, ¿qué es cloro? Hiponatremia. ¿Ok? Las causas de hiponatremia, de acuerdo, miren ustedes, 130, ¿de acuerdo? Uno dice menos 135, tengo aquí este libro 130 porque, para que se acuerden mejor. Tratamiento de urgencia menos 125. Incapacidad de detectar aporte de líquidos, presencia limitada de líquidos en los prematuros, soporte solo. Reemplazo, más o menos uno coloca 2 a 3 ml por día. ¿De acuerdo? Mantención. Entonces, aquí un costadito. Acá un costadito mejor, para no estar levantando. Acá. A ver, ya pasó
pasó ya 24 horas y quiero darle sodio a mi paciente, ¿ok? Lo voy a agregar. Entonces, ¿cuánto pesa el paciente? 2.5 kilos. Ya le voy a dar pues 3, ya, ¿cómo sería 3? Y yo tengo que darle sodio, sería 2.5 por su peso, 2.5 por 3. ¿Cuánto es eso? 7,5. ¿De acuerdo? 7,5 equivalentes de sodio. A ver, dijimos nosotros de que el cloruro de sodio al 20%, un CC trae 3.4 equivalentes, ¿de acuerdo? Bien. Ahora yo quiero dar 7.5 equivalentes, ¿ok? Entonces yo digo, 3.4 equivalentes de sodio hay en un CC. Para 7,5, ¿cuánto quiero? A ver chicos, regla este simple. 1 por 7 entre 3.4. ¿Cuánto sale? 2.2. Entonces, yo aquí me destroza. ¿Se acuerdan que era destroza al 10%? Habíamos dicho que le íbamos a dar cuánto? 200, ¿verdad? Seguimos con 10%, ¿ya? Vamos a darle 200, ¿verdad? Del requerimiento, ¿no? Seguimos con 80, ¿de acuerdo? ¿Ya? Seguimos con 80, así que no pensaría. Yo calculo cloruro de sodio al 20%. ¿Cuánto sería 2.2? Pongo acá 2.2 cc. ¿Bien? ¿Ok? ¿Ya? Y asumo que yo quiero darle potasio también. Ahorita viene el potasio. El potasio más o menos darle a 2 por kilo día. ¿Ok? Entonces, de potasio le vamos a dar el potasio vamos a darle 2 miliequivalentes kilo peso día. Entonces, dijimos el cloruro de potasio al 20%, ¿de acuerdo? 2.7 miliequivalentes hay en un CC. Ahora yo quiero darle ¿cuánto? 2 miliequivalentes. ¿Cuánto sería? Casi. 2.7 miliequivalentes es en 1. 2 miliequivalentes, estoy mal. 2 por 2.5 sería 5, perdón. Voy a darle a 2 por kilo. ¿Cuánto pesa mi paciente? 2 por 2.5 sería 5. Claro. Acá está el... Disculpen, ¿no? Yo tengo que darle 5 a este bandido. Ahora sí. ¿Cuánto tendría que hacer? Sería 5 por 1 entre 2,7. ¿Cuánto es? Sería el producto de darle a 2 por kilo día. Sería 2 por 2.5. Porque el paciente pesa, para el ejemplo, 2.5. Te sale los 5. Claro, sería 5. Ahora, entonces 5 entre 2,7, ¿cuánto? 1,8. Cloruro de potasio al 20%, 1,8 cc. ¿Ok? Ahora yo tengo que sumar 200 más 2.2 más 1.8. ¿Cuánto sería? 204. Y eso tengo que pasarlo en 24 horas. ¿Cuánto sería 204 entre 24?
Ya, entonces le paso a 8.5. ¿Está bien? Doctor, solo los 200 cc de glucosa. Vino de 80 kilodía, yo necesito por 2.5 que se pese. ¿Ok? No se me pierda, si se pierde avisa así, por favor, porque mire, se puede. ¿Ya? Listo. 8.5, ¿ok? Doctor, es la suma de 200, 2.2. Claro, todo, porque todo esto ya es un nuevo volumen. ¿Pero no sería más? ¿Cómo sería 204? 8 más 2, 10, 2 más 1, 3 son 4, 204. Y es a partir del 8.5. Entre 24. 204 sería el volumen, acá el volumen total ya es 204. ¿Listo? Ok. ¿Y el gluconato? Se puede considerar, claro. El segundo gluconato acá estoy dando yo 80 y el segundo gluconato me sale 3 por kilo. Chao, 2.7 equivalentes de potasio en UCC, en el cloruro de potasio del 20%. ¿Ok? Es bueno que ustedes conozcan porque lo van a usar. El cloruro de potasio del 20%, el cloruro de sodio del 20%. ¿Listo? Bien, entonces, regresamos acá. Regresamos aquí. ¿Ya? Entonces, hemos hablado acerca de la mantención. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene una hiponatremia severa? Requiere una corrección rápida, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? O es sintomático. Si tiene menos de 120, hay que llevarle el sodio hasta por lo menos 125. Si tiene síntomas, de acuerdo, por lo menos a las 125 a 128. Para eso se usa el cálculo de déficit. ¿Ok? ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Hacer cálculos. ¿De acuerdo? Estos planos, verdad que cuando ustedes vayan, verdad que se van a lucir, como se dice. ¿Verdad? ¿Ya? Bien, entonces, vamos a hablar. La solución para hacer estas correcciones se usa una solución que tenga 0.5 miliequivalente de sodio por cada mililitro. Para corregir este sodio que está por debajo de 120. ¿Ya? Claro. Claro, porque obviamente estamos ahorita hablando de hiponatremia. Pues que estamos en hiponatremia. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Me dice, tengo que usar una solución de 0.5 miliequivalentes por mililitro. ¿Ok? Las soluciones que tienen 0.5 miliequivalentes de sodio por mililitro, miren, ¿cuánto tiene el hipersodio? 3.4 por cada cc. Y yo acá me dice, usa una solución que tenga 0.5. ¿Ok? Por mililitro. ¿Ya? Entonces yo tengo que fabricar esta solución de 0.5 miliequivalentes por cada mililitro. ¿Ok? Esta solución de esa concentración, que tenga una concentración de 0.5 miliequivalentes de sodio por cada mililitro, es el cloruro de sodio al 3%. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? Ahora, ¿cómo fabrico yo mi cloruro de sodio 3%? Fíjense. Yo voy a usar, primero, agua destilada. Agua destilada. Y voy a usar cloruro de sodio
al 20%. Por eso del 20% yo voy a usar 15 cc y aquí voy a usar 85 cc. Créanlo por fe, ¿lo queremos demostrar? Es sencillo. Al otro lado demuestra. Si decimos 3%, ¿de acuerdo? 3%, esto implica que tenemos 3 gramos en 100 cc, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que coger 3 gramos de 20%, ¿sí o no? ¿No? Yo tengo que coger, ¿de acuerdo? 20 gramos de 100, ¿sí o no? Pues son de kilo 3. Bien. Bien. Entonces, si yo quiero coger 3 gramos para convertirlo 3 gramos en 100, y acá tengo que coger solamente 20 gramos, ¿sí o no? ¿Ok? 3 gramos, más o menos, ¿cuánto de volumen será? 3% entre 20. 3% entre 20. Sería 300 entre 20. Está acá. Yo quiero, de acuerdo, entonces yo voy a coger cloruro de sodio, 15 voy a coger, porque estoy cogiendo 15 cc, estoy cogiendo 3 gramos, ¿ok? Porque hijo, de 20 gramos hay en 100, 3 gramos ¿cuánto será? 15. Yo tengo 15 cc, entonces esos 3 gramos lo voy a mezclar con agua destilada para hacer un volumen de ¿cuánto? De 100, ¿sí o no? Entonces tengo yo acá al 3%, 3 gramos al 100. ¿Fácil? Doctor, ¿se puede hacer también el cloruro de sodio del 0.9%? Sí, pero es más trampa, no es más fácil. Ahora así nomás. Se puede hacer también, calculas de acá, de allá. ¿Ok? ¿Ya? Yo quiero llevarlo ya no a 20, a una solución de 20 cc nomás. Entonces yo dividiría entre 5, ¿sí o no? 85 entre 15, ¿cuánto? 85 entre 5, ¿cuánto? Entre 5, ¿cuánto sería? 17. 15 entre 5. 3. Es un volumen más pequeño. ¿Cómo, doctor? Sí, no, pero ¿por qué entre 20 ya hace eso? ¿De dónde sacó el 20? Si quiero llevar solamente un volumen de 20, la quinta parte, 85, 17, 3. Porque ahí así, ¿cómo se prepara el interno? La pregunta, ¿cómo se pone un 3%? En bola. Ya lo saben. Ahora, entonces, yo voy a corregir mi déficit de sodio, ¿sí o no? Ok, bien, entonces voy a pensar de que este paciente tiene 119 y lo quiero llevar a 125. ¿Ok? Voy a hacer una corrección rápida. Bien, entonces, acá dice mi fórmula es déficit de sodio. Entonces yo tengo que hacer 125 y el sodio que yo he encontrado en mi AGA es 119. ¿Cuánto es la diferencia? 6. Muy bien, 6. 6. Eso lo tengo que multiplicar entre 0,6 a 0,9. Esto es el porcentaje de agua corporal total. Eres un recién nacido término de 36 semanas, debe tener 0,7. ¿Se acuerdan cómo lo tiene acá? Un prematuro extremo primo de repente tiene 0,85, 0,9. Uno ya más viejo, de repente tiene 0,6. ¿Ok? Yo voy a coger entre 0,6 y 0,9. Yo cojo 0,7. Porque es un volumen de agua corporal total, ¿no? ¿De acuerdo?
porque el niño tiene 72% es agua. Entonces yo voy a coger 0, 100. Por eso es así. ¿Por qué cogieron tanto? ¿Por qué cogieron tanto? ¿Por qué cogieron tanto? Por el agua corporal. ¿Qué tienes? ¿Y ustedes cuánto cogerán? 0,6. ¿Cierto? 0,7. Entonces acá multiplico 6 por 0,7. ¿Y qué más dice? Por el peso. ¿Cuánto pesa mi paciente? 2,5. ¿Cuánto sale esto? 10,5. Gracias. Son 10,5 miliequivalentes que yo tengo que introducir al bebé. ¿En cuánto tiempo? En 4 a 6 horas. Y cojo mi solución. Mi solución del 3% que me dice 0,5 miliequivalentes hay 1 mililitro. ¿Sí o no? ¿Yo cuánto necesito? Necesito pasar cuánto? 10,5 miliequivalentes. ¿De acuerdo? Mi solución, ¿cuánto tiene? 0,5 miliequivalentes por cada 1 mililitro. Ok. Si yo quiero pasar 10,5, hagan la conversión, sería X, ¿no? 10,5 por 1 entre 0,5. ¿Cuánto sale? 21. 21. Entonces yo le voy a pasar 21 cc de cloruro de sodio a 3 por 100. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ¿en qué tiempo? 4 a 6 horas. Ya. Yo lo paso en 6 horas. Esto es 21. Tengo que dividir entre 6 horas. ¿Cuánto es 21 entre 6? ¿Cuánto? 3.5. Ya, 6,5. 3.5. 3,5. Sí, 3. Disculpen. Tranquilos, chicos. 3,5 cc por hora. Y pongo ahí pasar en 6 horas. Mejor dejo mi indicado. 3,5 lo voy a pasar en 6 horas. ¿De acuerdo? Y este volumen, 21, yo lo puedo restar en volumen total. Sería 21 menos 200. ¿Cuál? Ah. Pasa en 6 horas. Estos 21 cc en 6 horas, 3.5 por hora. Y tengo que tomarle un control nuevo de electrolitos. ¿Ok? Para ver hasta dónde lo subí. Y de ahí hago, ¿de acuerdo? La corrección. ¿Está claro? Avanzamos. Ahora sí ya me excusa, ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. Hipernatremia, la verdad que más de 150, generalmente son muy deshidratados, ¿no? ¿De acuerdo? A veces le damos mucho bicarbonato, falta de agua, pueden ser incrementadas, alimentación inadecuada en niños, ¿de acuerdo? La hipocalemia, ¿de acuerdo? ¿No? Aporte inadecuado, pérdidas anormales, alcalosis metabólica, oxocólico directo, pérdida de drenaje, sonda, el icargenio, depresión segmento CT, reducción de la onda, una U elevada, arritmia cardíaca, ¿de acuerdo? Hipocalemia. ¿No? Tratamiento de hipokalemias leves, acetonal, aporte oral de 3 a 5 microgramos por día. ¿De acuerdo? Se le pone un jarabe y se le da con la leche, se le diluye. Tratamiento oral. Ojo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Si hay una hipokalemia asintomática, requiere una corrección rápida, con infusión máxima de 0 a 1 equivalente por hora, en 1 a 2 horas. Usamos solución de 40 miligramos por litro o 80 miligramos por litro por día central.
¿Quiere hacer la corrección? ¿Ya no? Sí, hágale. Ya. ¿Cómo se aprende? ¿Qué hora sale todo? ¿No? Es 24. Hasta las 11, ¿no? Lista de la preclase. A ver. Hagan la conversión para aprender. A ver. Mi paciente está con potasio, vamos a verlo, tiene a 2 por kilo. Tiene 2 tiene 2, ¿de acuerdo? 2 abajo, ¿de acuerdo? ¿Ya? En 2 equivalentes por milimol, está bajito, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, yo tengo que levantar eso. Entonces, realmente yo le voy a dar 0,5 a 1. Voy a darle un miliequivalente por kilo de peso. ¿Cuánto pesa mi paciente? 2.5. 2,5, ¿verdad? Sí. ¿No? Sí. 2.5 por 1, ¿cuánto es? 2.5. Muy bien. Muy bien. Ok. ¿Ya? Yo le voy a dar 2.5 miliequivalentes, se lo tengo que pasar esto en 2 horas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Dice, usa una solución de 40 miliequivalentes por litro por vía periférica y de 80. ¿De acuerdo? Usas por vía periférica, ¿de acuerdo? Vía central por vía catéter percutáneo o el CBC. ¿Ya? Bien. Entonces yo voy a preparar una solución de 80 miliequivalentes por litro, o sea, máximo. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que yo, cuando preparo una solución de 80 miliequivalentes por litro, yo tengo que tener 80 miliequivalentes de acuerdo de potasio en 1000 cc. ¿Ya? ¿Sí o no? Ah, sí, sí. Yo tengo que tener 80 miliequivalentes por litro. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, a ver. ¿No? Ahora hay que pasarle, ¿de acuerdo? Este es 80 miligramos de potasio. Ahora yo tengo que pasarle 2.5 miliequivalentes. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, acá digo yo quiero 2.5 miliequivalentes de potasio. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto voy a coger yo? 30, 31, ¿ok? Esta solución. ¿Ok? Doctor, esa sería la solución de la vía central, ¿sí? Claro, puedes entrar. ¿Sí va a ser potasio? Claro, potasio. Potasio. Y la periférica también. Puede ser periférica, pero hasta 40. Doctor, si hay soluciones de potasio del 40%. No, Perdón, del 40%. lo tienes que fabricar. Ahorita viene la fabricación. Ahorita ya me ¿de acuerdo? Ya. Entonces, yo quiero 31. ¿Cómo preparo yo 80 miliequivalentes? ¿De acuerdo? Yo solamente voy a tener 31.2. ¿Ya? A ver, yo necesito 31.2, ¿sí o no? Ok. Ahora, aquí hay 2.5 miliequivalentes, ¿sí o no? El cloruro de potasio, un cc, ¿cuánto trae? 2.7. Ahora, quiero 2.5. ¿Cuánto de volumen será eso? ¿Ah? Casi lo mismo. Ya 0,9. Entonces yo voy a usar 0.9 cc de cloruro de potasio al 20%, ¿sí o no? ¿Ya? Pero yo necesito que esté diluido todo este suelto
en 31,2, ¿sí o no? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? Acá me voy porque no tengo espacio. Entonces, a ver, yo hice una solución, en total, el volumen total es 31,2, ¿verdad? De los cuales ya calculé de que cloruro de potasio al 20% va a entrar 0,9 cc. Entonces, yo tengo que agregarle con destroza al 5% en agua destilada, 31,2 menos 0,9, ¿cuánto es? 31,2 menos 0,9. ¿Ah? 32,1. Ok, esto es lo que va a ser 32. Eso se lo tengo que pasar yo en 2 horas. Ok, entonces sería 31,2. No, está mal esto. ¿Es más? No, es menos, menos. 3.3. Entonces, a ver, ¿cuánto sería? 30,3, muy bien. Entonces, estos 31,2 se lo tengo que pasar yo en 2 horas. ¿De acuerdo? 31,2 entre 2, ¿cuánto es? 15,15. ¿Cuánto? Ya, 15,1 cc por hora. 15,6. Estoy por 2 horas. Así lo indico. Y así le van a pasar con la bomba de infusión. Y voy a subir mi potasio, que está bajo. ¿Por qué 15,6? Es 30.3 30. entre 2 No, no, es el volumen total, porque es esto más esto, porque todo va a pasar. Claro, ¿por qué? Porque yo, este cloruro de potasio, tengo que estar diluido en 30,3 para que tenga una solución de 80 miliequivalentes por 1000. Porque ya calculé cuánto necesito, ¿de acuerdo? Y se lo paso en 2 horas. Entonces, tengo pacientes que tienen hipocalemia, ¿de acuerdo? Uso 40 o 80. ¿Ok? Seguimos. Doctor, primero usted lo resta 31. Porque el volumen total, ¿qué es? 31. Bueno, primero lo resta con 0.9 y luego lo suman. Claro, para calcular la infusión. Porque es de todo el volumen. O sea, esta cantidad tengo que yo completar este volumen. ¿Con qué lo completo? Con destroza. Porque tiene que ser disuelto 80 miliequivalentes por litro. O 0,9 más esto, ¿de acuerdo? Esa es la solución, esa concentración. Pero no sería más fácil entre 22 horas ya para no estar pensando. No, no, Eso no lo dijo. todo es exacto. No, pero resultado de qué. Ok, listo. La hipercalemia, chicos, con la tepicuda, ¿de acuerdo? Ya, cuando hay hemorragia intraventricular, silencio, silencio. Chicos, ya, ¿de acuerdo? Ya, la hemorragia ha sido severa, es una diluida, ¿de acuerdo? Es una manifestación temprana de progreso renal congénita, hay un exceso de aporte, ha sido severa, ignora el sistema, falla renal. ¿Ok? ¿De acuerdo? Hipercalemia, suplantar reacción de potasio, le pongo perclorato de calcio, ya dijimos 100 a 200 por kilo, es 1 a 2 mililitros por kilo de peso, antes lo vimos. ¿Ya? Hay que hiperventilar al paciente, ¿de acuerdo? Con calcio bicarbonato, insulina, furosemida también, caesalate rectal, diálisis y sanguíneo transfusión. ¿Ok? A ver, chicos, 5 minutos, yo otro lo hago ágil, 45. Pero,